Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. Seguimos con más de la información que compartimos con ustedes a primera hora de la mañana a través de Promar Televisión. Hoy vamos a hablar de un importante evento, un conversatorio que tiene que ver con la educación, pues se llama El Educador como patrimonio intelectual de una institución universitaria. Se va a realizar el día jueves y tenemos un invitado especial organizador también de este conversatorio. Vamos a darle la bienvenida al doctor Alexis Guerra, profesor de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, profesor de posgrado, profesor de pregrado y profesor de doctorado. Bienvenido, doctor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y pendiente con la teleaudiencia, encantado de estar nuevamente con ustedes y presto a conversar sobre justamente el evento que vamos a realizar el día de mañana con mucha interés, con mucha dedicación, con mucho amor, como suele decirse. Sobre todo tratándose de una actividad que justamente está orientada sobre la base de lo que en este momento uno en las reflexiones que comparte con las amistades, con los amigos, con los docentes, encontramos esa idea de la significación del patrimonio intelectual, lo que puede representar justamente para, en primer lugar, los centros universitarios y al mismo tiempo cualquier unidad educativa, en un ámbito en el cual nos estamos moviendo sobre las circunstancias, las tendencias que apuntalan la inquietud y la incertidumbre acerca de lo que está ocurriendo, sobre todo con la pérdida de valores. Entonces, en ese sentido, se da justamente como solía decir, y lo recordamos con mucho afecto, un docente amigo, se da una suerte de azar concurrente alrededor justamente del fallecimiento. Ahora, cuestión de eso, hace un mes, del amigo, del profesor, del compañero, del doctor Álvaro Sánchez Murillo, profesor del ciclo básico superior desde sus inicios. Eso significa que hay toda una historia que contar, que referir, que puede constituir definitivamente elementos importantes para el debate que hay que dar en este tipo de instituciones hoy en día y de cara a la sociedad en general. En este caso contamos, por supuesto, con el aval indiscutible porque forma parte de la política con la cual se ha venido desarrollando esa institución que hoy en día se conoce como la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, dirigida, por supuesto, por la amiga, la rectora Michelle Vivas, y participa con mucho acierto de esta idea. Así es. Este conversatorio, como usted bien lo dijo, está en honor al profesor Álvaro Sánchez Murillo. Pues para las personas, lo estamos viendo en pantalla, un conversatorio que se llama El Educador como Patrimonio Intelectual. Va a ser el día de mañana. Además de usted, profesor, también van a estar otros profesores como ponentes. Tenemos al profesor Reinaldo Rojas, el doctor Reinaldo Rojas, que también ha estado con nosotros, Omar Yahur, el profesor también Carlos Jiménez Sardo, parte también de la Fundación Buría. Todos ellos y junto a usted van a dar esa ponencia tan importante y van a hablar de este profesor. Quería que pues habláramos un poco acerca del profesor Álvaro Sánchez, ¿no? De su obra, de su legado. Sí, efectivamente, es parte de lo que vamos a conversar. Y como te comentaba, se da la circunstancia justamente que frente al hecho y inmediatamente cuando nos comunicamos, la noticia, nos enteramos, entonces aflora ese sentimiento en cuanto a lo que representó exactamente para cada uno de nosotros. Y en consecuencia, alrededor de esa idea, entonces se teje al mismo tiempo esta iniciativa. Álvaro, sin lugar a dudas, fue uno de los tantos pioneros que llegaron inicialmente a conformar parte de ese proyecto educativo que para el contexto en el cual se desarrolla, denominado ciclo básico superior, sin lugar a dudas representó y representa una experiencia muy importante en el ámbito de la educación superior latinoamericana para aquel entonces y específicamente en el caso de la región. Y como consecuencia de ello surge
todo un entramado de relaciones muy importantes que se van tejiendo alrededor de la figura, no solamente en este caso de Álvaro, sino de todos los profesores que conformamos esa iniciativa, esa institución. En el caso particular de él, una experiencia evidentemente que lo ubicaba en el contexto de una visión de universidad que había sido trabajada con mucho acierto. Él fue prácticamente asesor de la UNESCO y llega contratado directamente por el Ministerio de Educación en ese entonces a formar parte de la institución. Y en ese sentido, Álvaro, creo, sin lugar a dudas, y es lo que manifestamos, es el elemento coincidente. Consideramos que forma parte justamente de ese patrimonio intelectual que hay que rescatar de alguna manera en las instituciones, porque uno siempre tiende en general, hay la tendencia a subestimar de alguna manera el papel que juegan los docentes o en términos generales los personajes que son quienes a fin de cuentas consolidan las instituciones. Nosotros sostenemos de alguna manera por allí la tesis y estamos en esa línea de que las instituciones están allí, pero las instituciones a fin de cuentas responden a quienes las dirigen. Exacto. Con mucha exactitud. Y en el caso de Álvaro, él jugó un papel muy importante. Álvaro era abogado, Álvaro tenía una maestría, tenía en educación, tenía un posgrado, un doctorado en economía educativa y supo justamente estar al día, atento con todo lo que significó para ese momento el contexto que se está viviendo. Ya tendremos oportunidades mañana de expresar realmente lo que fue esa obra. Puedo decirte y adelantarte que hubo un momento en el cual acá se planteó con mucha fuerza como una directriz del ministro para ese entonces, Luis Manuel Peñalver, de la posibilidad de integrar las universidades en la región. Okay. Y Álvaro fue prácticamente el propulsor, junto con un grupo de profesores y la institución misma, de una idea que quedó sembrada en ese momento acerca de lo que denominamos la Universidad Regional Integrada. Para ese entonces. ¿Cómo se iba a tratar esa universidad integrada? Bueno, te puedes imaginar, estamos hablando de los años, de la década de los 70, y ya se pensaba que justamente por las condiciones educativas institucionales que estaban presentes en Barquisimeto específicamente, teníamos un instituto pedagógico en ese entonces, teníamos el Instituto Politécnico, teníamos la universidad, y en consecuencia se pensaba una integración de lo que Álvaro denominaba la Universidad Regional Integrada, donde la Universidad Centro Occidental representara una suerte de facultad de ciencias económicas y sociales, donde la UPEL pasaba a ser una suerte de facultad de educación y humanidades, donde el Politécnico representaba la idea de una universidad con toda la facultad de ingeniería. Y, por supuesto, integrado desde el punto de vista de la biblioteca, de los servicios de biblioteca para todos los estudiantes, con un campus universitario que estaba representado en ese momento por los lugares propios de cada institución. Y se demostró, porque la fortaleza de ese proyecto estuvo justamente en la visión de Álvaro, desde el punto de vista económico, la cantidad enorme de recursos que le significaba al propio Estado desde el punto de vista de los costos, cómo se abarataban y cómo se utilizaban mejor los recursos. Ese proyecto, al unirlos todos, al unirlos todos, claro, al integrarlos. Y esa idea seminal, como quiera que pueda considerarse, todavía está latente. Lamentablemente, por supuesto, ahí entran en juego otros elementos, otros intereses, otros factores que a la larga, sobre la base de lo que pudiéramos denominar una concepción eminentemente, si se quiere, feudal, para calificarlo con mucha propiedad, alrededor de esa idea, por supuesto, luego terminó siendo bloqueada. Okay. Pero, ¿Usted cree que actualmente la necesidad del profesor universitario
de instruirse, de tener esa vocación, es importante a la hora pues de transmitirse a los estudiantes. Ustedes como patrimonio, porque usted mismo lo dice, educador como patrimonio intelectual, es algo bastante importante, es como la figura, digamos, central de las universidades, porque son, digamos, la fuente de inspiración de los alumnos. Hoy en día, ¿cómo ves esa situación en los profesores universitarios? Sí, aparte, por supuesto, del elemento que es inevitable y que generalmente suele colocarse como elemento referencial en cuanto a la motivación, pero uno tiene que hacer el esfuerzo y uno lo constata en la realidad, que esa vocación que se lleva justamente en la mente, en la sangre, en el espíritu, te llama a en todo momento jugar importante papel en la configuración de la personalidad. Y en ese sentido, Álvaro tenía una dedicación prácticamente integral para con sus estudiantes. Nosotros valorábamos y sacábamos así rápidamente en el intercambio que hacíamos cómo Álvaro, es decir, tú le llegabas a plantear quien fuera un problema e inmediatamente buscaba una solución y buscaba el apoyo. Entonces era más allá del profesor que se limita única y exclusivamente a ir a un aula a dictar sus clases, era estar pendiente justamente de los estudiantes. En mi caso particular, debo decirlo, y es un poco parte de esa narrativa que queremos construir para alimentar justamente esa condición que se ha venido perdiendo y creo que es necesario porque alimenta la idea que en este momento también, a mi modo de ver, forma parte de una tendencia que está justamente debatiéndose, que es el sentido de lo espiritual, la espiritualidad que se ha venido perdiendo. Entonces, y Álvaro, en ese sentido, por lo menos particularmente para mí, yo llegué aquí a Barquisimeto en el año 73, iniciándome en la docencia, y me tocó la suerte, por la gracia divina, de estar en el Departamento de Administración y Economía, del cual Álvaro era el jefe. De tal manera que yo no tengo ninguna duda en expresar que él fue exactamente mi doctor, quien me guió mi tesis de maestría, que prácticamente la hicimos juntos en ese acompañamiento al cual hacemos referencia, y de allí la valoración que hacemos y que consideramos que es una contribución importante a lo que significa el rescate de las raíces de toda institución que se ha venido perdiendo. Entonces no sabemos de la célebre pregunta que trasciende más allá de lo que uno puede considerar cuando uno se pregunta ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Las preguntas trascendentes. Y en lo pequeño, en lo espiritual, uno siente que Álvaro en ese sentido, es decir, fue un ejemplo para todos los que tuvimos la oportunidad de convivir con él en esa experiencia de lo que fue el ciclo básico superior y lo que es hoy la UETAEP. Así es, bueno, muchísimas gracias, profesor, por estos minutos de su tiempo, darnos esa interesante introducción de este profesor y además el conversatorio. Reiteramos la invitación, es para el día de mañana, está abierta la invitación a todos. Claro, sí. Así es, en el Politécnico de Barquisimeto. La Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica de Barquisimeto. El UETAEP, sí. Ajá, en el UETAEP. Mañana entonces ustedes van a poder disfrutar de varias ponencias, una de ellas va a ser también la del doctor Alexis Guerra. Muchísimas gracias, profe. Bueno, siempre a la orden, como no, para lo que tú juzgues conveniente transmitirles a la audiencia. Feliz día a todos. Así es, estábamos conversando con el profesor Alexis Guerra, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con este conversatorio que se va a realizar el día de mañana. Pues nosotros, con esta entrevista, nos vamos a despedir de la presente ronda informativa del día de hoy. Por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Soy Nelly Carolina González, como siempre, para mí fue un placer enorme acompañarlos durante estos 30 minutos, pero los invito a que continúen con más de la programación que les ofrece Promar Televisión.